7:32 en la mañana, vamos a recibir en este punto al doctor Luis Muñoz. El doctor es coordinador zonal de Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública. Doctor Muñoz, buenos días, desde la matriz de Televicentro de la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar un poquito de la emergencia hospitalaria que vive la ciudad de Quito, también el semáforo amarillo que estamos viviendo, doctor. Así que entremos a materia. Buenos días. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación hospitalaria y unidades de cuidados intensivos en la provincia de Pichincha y en Quito especialmente? ¿Cómo estamos en eso? Buen día. Buen día. Muy buenos días a todos los televidentes y de esta prestigiosa medio de comunicación. En realidad, nosotros tenemos un margen de camas disponibles tanto en terapia intensiva, en UCI, como en las camas de hospitalización. El porcentaje de ocupación prácticamente estamos bordeando el 90-95%, que es un estándar aceptable en caso de normalidad, ¿sí? Siempre se deja el 10% más o menos al 15%, normalmente se deja como estándar de margen de seguridad para casos de emergencia. En este caso andamos por los 90-95% de ocupación dada la epidemia, es decir, nos queda un margen todavía para jugar con la dotación normal de camas. Sin embargo, estamos incrementando el número de camas hospitalarias y también las camas UCI, específicamente en el Pablo Arturo Suárez, porque es nuestro hospital COVID, denominado así COVID, porque está expresamente para aceptar pacientes COVID. De 27, dése cuenta, de 27 camas de UCI que teníamos al iniciar, subieron ya a 33. Y en los próximos días aspiramos a subir a 38 hasta el día jueves o viernes. Entonces sí, estamos haciendo un buen esfuerzo. El gobierno nacional, el señor ministro, ha dispuesto también que el hospital Enrique Garcés se transforme también en hospital COVID y está creciendo también tanto en sus camas de UCI como en sus camas hospitalarias. Doctor, ¿cuántos pacientes diarios recibe Quito en estos días con pacientes COVID? Aproximadamente, sumando todos los subsistemas, estamos bordeando alrededor de unos 200 o 180, 200 pacientes diarios. Usted me dice que tenemos una ocupación, digamos, aceptable para la pandemia, pero el ministro de Salud en cambio ha indicado que estamos llegando ya al límite de la capacidad hospitalaria para justamente esta pandemia en Quito. ¿La curva no ha pasado en Quito? La curva epidémica efectivamente se mantiene, pero no tiene un comportamiento explosivo como se podría haber esperado. Tenemos nosotros las proyecciones que hacen el Colegio Real de Londres, por ejemplo, que hace unas muy buenas estimaciones técnicamente hechas, y se está planteando allí que si nosotros no tomamos las medidas compensatorias de hábitos en contra de la pandemia, estaríamos siendo rebasados en los servicios de salud en el mes de julio. Sin embargo, las medidas que se están tomando son justamente para disminuir aquel impacto, y esas medidas implican mucho la conciencia sanitaria de cada uno de nosotros para impedir la circulación del virus. Hablemos un poquito, doctor, de esto de las medidas compensatorias que usted está hablando para que lo entienda de mejor manera la ciudadanía. Ya, las medidas que debemos tomar tienen un objetivo. El objetivo central es disminuir el grado de infectividad, es decir, la capacidad que un infectado tiene de contaminar a otros. Este índice, digamos, en un comienzo, cuando inició la pandemia en Guayaquil, tenía un valor de 5,7, es decir, un enfermo infectaba a 5 a 6 personas simultáneamente, ¿no? Ese índice hay que bajarlo. Actualmente estamos alrededor de 2. Y la idea es bajarle a menos de 2 y, si es posible, a 1 o menos de 1, ¿sí? Entonces, de esa manera quiere decir que yo transmito a menos de una persona, transmito de 3 con los que me relaciono, puedo contaminar a 1. Y
¿Y eso cómo logramos, doctor? ¿Cómo logra la ciudadanía? Eso se logra y el mensaje va para todos la ciudadanía. El mensaje es de que tenemos que crear hábitos saludables anti-COVID. ¿Qué significa? El que nosotros usemos adecuadamente la mascarilla. Una mascarilla no puede ser usada al estilo, yo digo, al estilo diadema, al estilo bufanda. No, tiene que cubrir la boca y la nariz correspondientemente. Tiene que usarse la mayor cantidad de veces la mascarilla, el mayor número de tiempo. Y un primer punto. Segundo punto, el aseo permanente de las manos, el aseo permanente con la técnica de adelante, atrás, a los lados, el pulgar, etcétera. Eso con abundante agua y jabón en lo posible, permanentemente, dado que el virus también se encuentra en las cosas, ¿verdad? No solamente la transmisión de persona a persona la cubrimos con la mascarilla, cuando topamos las cosas con las manos, y para prevenir cualquiera de las modalidades, guardar un distanciamiento social adecuado. Cuando normalmente hablamos y sin mascarilla, puede las gotitas de la saliva salir con una fuerza que van hasta 1 metro de distancia, pero con 1,50 m a 2 metros de distancia es absolutamente seguro. Entonces, esa es la distancia correcta. Hay que tener eso, ¿no? Como hábito permanente, saludable, para poder evitar la circulación del virus y la recirculación del virus. Esto es fundamental. Cortamos la circulación del virus, cortamos la epidemia. ¿Cómo entender entonces? Y la otra medida, y la otra medida que usted me solicitaba la pregunta, la otra medida es la vigilancia comunitaria, que es lo que estamos impulsando desde la zona 9, de que nosotros no podemos, como servicios de salud, tener absolutamente la cantidad de personas que se necesitan para hacer el seguimiento a cada una de las familias y los hogares quiteños. Lo que nosotros pedimos es que todos los ciudadanos se autovigilen en sus síntomas, y si tienen algún síntoma, comuniquen inmediatamente, se transformen en vigilantes comunitarios de él, su familia y los vecinos. Hagan un chat, hay que armar un chat, ¿no? Un chat. Y usted como vigilante le comunican a usted todos: hoy amanecimos bien, no tenemos síntomas, mi abuelito salió bien, o al revés. No, mi hija amaneció con una fiebre un poco extraña, mi abuelito está con una tos extraña. Entonces avisa inmediatamente, va al centro de salud, se dirige allá con una brigada, y ese momento le frena al virus. Si se tratara del virus, le toman las medidas adecuadas, aplican los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para esto, y listo, y frenamos al virus. Hacemos una cuarentena, puede ser ya familiar en estos casos, ya no solo individual. Y si fueran muchos los casos en los barrios de Quito, hay que hacer cercos barriales, ¿sí? Búsqueda activa y cuarentenas barriales. Hacia allá estamos apuntándole nuestra estrategia de prevención. 2 cosas rápidas, doctor. 1, usted habló de cercos barriales. Se tiene ya el mapeo general de la ciudad de Quito. ¿Cuáles son los sectores de Quito que deberían comenzar a tener estos cercos barriales como conciencia para evitar la transmisión que se está dando? En Quito tenemos algunas zonas que le denominamos zonas calientes, que es donde más número de casos han habido. Entonces, en el norte tenemos Cotocollao, Calderón, ¿sí? Y Carapungo. En el centro tenemos la Belisario Quevedo y el centro histórico. Y en el sur tenemos Guamaní y Chillogallo. Esos son los 5 grandes sectores en donde se acumula el mayor número de casos. Pero hacer un cerco parroquial como parroquia urbana es demasiado extenso, muy grande. Dentro de eso estamos en este momento identificando más finamente los barrios en los cuales están ocurriendo el mayor número de casos de hospitalización para poder intervenir ahí. Y de hecho ya lo estamos haciendo. Ya la vigilancia comunitaria está implementándose en los 9 distritos de Quito. Además, le cuento una última novedad, que estamos articulando los hospitales con el primer nivel de atención. Vale decir, cuando un hospital ingresa a un paciente COVID,
positivo COVID comprobado, el epidemiólogo hospitalario, ¿no?, del hospital nos notifica inmediatamente, ¿no? Este paciente ingresó con COVID y vive en tal parte. Entonces nosotros enchufamos, ¿no?, por decir así, con el centro de salud que corresponde y se hace el seguimiento a ese barrio donde vive ese señor. Es una vinculación. En esto mismo que usted está hablando, que es el seguimiento a los diferentes pacientes, ¿usted no cree que la población le ha tomado muy alegremente el semáforo amarillo? O sea, se ha distensionado. Hemos visto rebrotes en Loja, hemos visto rebrotes en El Oro, pero con un porcentaje bastante alto. Bueno, yo pienso que es importante que la sociedad se abra, ¿no? Es indudable que es necesario porque la economía y la alimentación que se requiere y la actividad productiva, etcétera. Sin duda. No, es un gravísimo dilema, ¿no? Es decir, o sufro porque tengo el COVID o sufro porque no tengo ingresos. Es muy difícil hacer esto, ¿no? La distinción, pero sin embargo, al abrirse amarillo es parcial, tiene limitaciones y debemos respetarla. Yo creo que si nosotros respetamos adecuadamente, el semáforo amarillo puede funcionar para la economía y también para la epidemia. Mucha disciplina ciudadana, doctor, se debe tener en torno al COVID-19 y eso hemos visto que en muchas ciudades, incluido Quito, en algunos sectores ha fallado. En el tema no ha fallado por parte de la información, por parte de la disciplina ciudadana, que hay que seguir incrementando con varias campañas. ¿Cómo estamos con el tema, doctor? Usted debe tener datos de los fallecidos en Pichincha y en la ciudad de Quito. ¿Estamos dentro de lo normal? Hay un incremento general respecto a los fallecidos. En el COE se analizó esto. Hay un incremento un poco más allá de lo común. Sin embargo, repito, no es explosivo. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? Hay más o menos hablaríamos de un 5 a 10% más de las muertes comunes por todas las causas atribuibles o sospechosas de haber sido COVID, porque hay muchos fallecidos que se les atribuye por seguridad de que son casos COVID, aunque no se haya podido tomar la muestra y poder determinar mediante pruebas de laboratorio que efectivamente se trataba de un COVID, ¿verdad? Es por eso que esta cifra preferimos ponerle más alta para alarmarnos nosotros mismos y poner mucho más vigilancia. Los sistemas de salud en la ciudad de Quito han registrado estos días que la ciudadanía o el ciudadano que llega a la atención médica ya llega grave. Que llegan graves. Que llega con un cuadro de COVID grave, que no llega con un cuadro primario, sino llega ya en instancias en las cuales su atención es de emergencia. Bueno, sí ocurre eso, todavía ocurre eso, y yo creo que es parte de la estela del cometa de la conducta que nosotros hemos tenido siempre como ciudadanos, como comunidad. No somos pues proclives a la prevención, a detectar. Nosotros cuando nos enfermamos culturalmente, lo primero que hacemos es una agüita de vieja. Segundo, lo que dice mi tía. Tercero, la receta que le resultó al vecino, también caldito de pollo. Exacto, una sopita de pollo. Luego de eso me voy al farmacéutico y le digo qué será bueno para la gripe. Y cuando ya estoy malito, entonces voy al centro de salud. Esa es un hábito, digamos, una costumbre antropológica, cultural de nuestra gente, ¿no? De todos nosotros. Pero sin embargo, ahora yo creo que esa epidemia permite romper paradigmas y este quizás sea uno de los que tengamos que romper para esa nueva normalidad de la que se habla, de ser mucho más cuidadosos, mucho más sensitivos ante las enfermedades, ¿no? Y no dejar que avance la enfermedad, no dejar que los síntomas avancen. Es por eso que en la vigilancia comunitaria nosotros estamos impulsando que la gente conozca los síntomas, ¿no? Los principales síntomas al menos, porque esta enfermedad ha variado, ¿no? Ha variado, ha hecho variar la definición. Hoy, ¿cuáles son los principales síntomas? Porque se puede confundir con una gripe, doctor. Por supuesto que sí. Entonces, básicamente ahí tenemos la fiebre, la tos seca,
tenemos una falta de respiración, falta de oxigenación, falta de dificultad respiratoria, más bien una pérdida del olfato, pérdida del gusto, malestar general, tenemos incluso ya diarrea, ¿no es cierto? Y ya lo que eran 3 síntomas primeros, ahorita ya andamos sobre los 7, ¿no? Claro. Porque esa es la clínica, cómo se va manifestando este virus, que en realidad es un virus desconocido, primera vez que le pasa esto a la humanidad. Es un virus extraordinariamente cambiante, con capacidad de mutación muy impresionante. Hace mutaciones y micromutaciones. ¿Cada qué tiempo muta este virus, doctor? Eso es importante que sepa la población, porque uno es el COVID-19 que hablaban al inicio de este año. El COVID que llegó a Europa, el COVID que llega a América Latina y el COVID que ha tenido Guayaquil y el COVID que tiene Quito. ¿Cómo va mutando esto? Sí, en Wuhan mutó ya inmediatamente, ¿no? Y se generaron y se identificaron 2 cepas, la S y la L. Y la cepa L es la más agresiva. ¿Sí? Entonces esa es la que se transmitió a Europa. Y luego de Europa y Norteamérica pasó por donde nosotros, pero ya no en forma pura, ya tiene micro mutaciones. Esa es una característica de este virus que se ha visto, ¿no? Es increíble. Entonces, es por eso que incluso las pruebas que se realizan para identificar segmentos de genoma del ARN del virus, a veces se los identifica y a veces no, porque mutó. Hay los locus donde están los ADNs, eso pueden también modificar en forma pequeñita, y por eso podemos tener falsos positivos o falsos negativos con las pruebas. Y es por eso que también la respuesta nuestra ha sido hacer las 2 pruebas simultáneamente, la una de sospecha y la otra confirmatoria. Doctor, ¿por qué la población, unos son inmunes y otros, pues lamentablemente, caen con la enfermedad? Depende mucho de la capacidad de respuesta inmunológica que tiene el organismo. Si una persona tiene, como es la gran mayoría, ventajosamente es así, la gran mayoría, si hablamos de que alrededor o sobre el 80% de personas que se infectan, no les pasa nada, no tienen más que síntomas muy leves. Es porque su aparato inmunológico genera IgG, IgM, no, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos contra el virus, no genera en cantidad suficiente y en la forma y el tiempo adecuado, y elimina el virus, lo borran del planeta y quedan inmunizados relativamente, porque se ha visto también que gente asintomática que es positiva y que no tenía los síntomas, no, pero cargaba el virus y luego aparece con una enfermedad parecida, y es por la variante, esas microvariaciones del virus que pueden ocurrir. Entonces, a la inmunidad que yo puedo tener, vencerle a la enfermedad, depende de mi capacidad inmunológica. Para eso, por supuesto que se requiere una muy buena alimentación, ¿no? O por lo menos buena, razonable nutrición, ¿no? Para tener las defensas adecuadas. Hacer deporte, hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés, porque el estrés exagerado también altera el aparato inmunológico y enseguida caen las enfermedades a las personas que sufren mucho el estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo, pero cuando no se lo controla adecuadamente, se transforma en un elemento patológico o de enfermedad, o causado de enfermedad. Por eso es que hay que cuidar al aparato inmunológico. Y en ese sentido, repito, una buena nutrición, el mundo desde el naturismo, llamémoslo así, trae muchos elementos interesantes que nos permiten mejorar el aparato inmunológico, la fuerza de respuesta. Doctor Muñoz, ¿cuántos médicos en primera línea están trabajando para proteger a la ciudadanía? Bueno, podría hablarle en términos generales, no tengo el dato exacto en este momento de todas las instituciones, porque eso sí, tenga seguridad de que el personal operativo, con personal operativo, obviamente no hablamos nosotros tanto de solo médicos que estén al frente, ¿no es cierto? Hay enfermeras, hay odontólogos, hay especialistas, hay los trabajadores de servicios básicos, ¿no es cierto?, los que hacen aseo y limpieza, los camilleros, los auxiliares de enfermería. Es decir,
nosotros estimaríamos aproximadamente un 87-88% del personal de salud es operativo y está en primera línea directamente con pacientes. ¿Es suficiente? El 10 o 12 somos administrativos. ¿Es suficiente, doctor, para que la población esté tranquila en estos momentos que estamos pasando la pandemia? Yo creo que cuando una persona es identificada como positiva, podría estar tranquila y puede estar tranquila porque hay el personal para protegerlo y para cuidarlo y para tratarlo y para diagnosticarle adecuadamente. Los laboratoristas están de primera. Nuestro laboratorio central, el INSPI, por ejemplo, ya no tiene pruebas atrasadas. Teníamos esa dificultad hasta hace unas 2 semanas. Ahora las pruebas ya está cero pruebas represadas. Hay una capacidad de sobre los 440 pruebas diarias que puede generar solamente el INSPI, y a eso se han sumado ahora universidades básicamente que tienen el permiso para hacer este tipo de pruebas, y la capacidad por lo tanto está bastante alta. Doctor, agradecerle muchísimo por habernos acompañado, contarnos esto sobre referente a cómo está desarrollándose esta pandemia, que como usted mismo dice, nunca antes la hemos tenido y claro, se va mutando, y la población sin duda tiene que estar informada para que sepa cómo comportarse, porque el tema de esto, mucha de la responsabilidad la tiene el propio ciudadano. Así que, doctor Muñoz, le envío un abrazo grande, muy amable por habernos atendido. Si me permite, un último mensaje nada más a la ciudadanía, que este virus esta epidemia tiene 2 grandes amigos, el miedo y el desconocimiento. Y yo creo y les digo a la ciudadanía, aprendamos del virus, conozcamos su conducta, su comportamiento y perdamos del miedo. Hay que tenerles respeto, pero no miedo, porque no podemos terminar dentro de la casa arrinconados con miedo. Correcto. Y ahí terminar. Tenemos que hacer una actitud proactiva y generar esta nueva realidad que se llama una sociedad solidaria, fraterna, preocuparnos del vecino, ayudar a los vecinos. Comuniquémonos más, compañeros, hagamos este chat para poder estar alertados y avisar al centro de salud. Nada más. Ser más cooperantes, doctor. Doctor Muñoz, muy amable. Buen día para usted. Es tiempo de una pausa acá, nosotros ya venimos con más.